Hola, muy buen día. Hoy les voy a hablar sobre este tema tan interesante que son los cambios en el balance energético de la mujer. Soy la doctora Edna Nava, soy subdirectora general en la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, vamos a iniciar con este tema viendo principalmente cuál es la radiografía de la mujer mexicana. Esa es una infografía que publicaron desde el Instituto Nacional de Salud Pública y vemos que las mujeres precisamente tenemos una presencia importante del sobrepeso y obesidad por más del 75%. También más de un 10% presenta diabetes, 15% somos físicamente inactivas, pero igual si observamos cuáles son otras comorbilidades presentes en nuestra población, nos vamos a topar con el 26% con hipertensión, el 28% con hipercolesterolemia, y más de un 87% presenta obesidad abdominal. Entonces, hablar de todas estas alteraciones, sobre todo en cuestión de la composición corporal, pues también nos habla de cuáles son las comorbilidades que pueden estar presentes y que puedan estar dañando pues a nuestra salud. Si hablamos de esta parte del balance energético, vamos a ver que la mayoría de los modelos matemáticos, si lo vemos solamente como algo muy estático, pues lo vemos que depende de lo que comemos y de lo que gastamos. Pero toda esta regulación de la energía humana hacen supuesto que el cambio de nuestro peso está determinado únicamente por un desequilibrio entre la ingesta de energía y la ingesta, como yo les comentaba, simplemente para mantener la vida y realizar trabajo físico. Esa es una representación esquemática del concepto del balance energético. Si vemos aquí en el centro, ese es el peso corporal, donde pues, nos da un resultado de acuerdo al desequilibrio de la ingesta y del gasto. Sí, así como veíamos ahorita, bueno, cómo es esa radiografía de las mujeres, obesidad en general, sobrepeso, obesidad, pero también obesidad visceral, pues nos tenemos que dar a la tarea de conocer realmente cuáles son estos cambios de estos modelos y sobre todo cómo vemos un cambio hormonal que va a ser impactante también en esa composición corporal. Y aquí es donde vemos las diferencias de este tejido adiposo entre hombres y mujeres, que realmente va a reflejarse mucho en aspectos hasta cómo tenemos esa no solo acumulación de tejido adiposo, sino también distribución y por ende función. Por eso vemos, por ejemplo, desde cambios hormonales, hombres, mujeres, también el metabolismo de nutrientes, nuestra tasa metabólica, dónde depositamos más grasas, si es a nivel subcutáneo visceral, o incluso el control central a nivel de también nuestra hambre y saciedad. Y todos estos elementos juegan un papel muy importante en la termogénesis. Por ejemplo, el tipo de adipocitos también son un punto clave, donde pues hoy en día se ha estudiado hasta un adipocito que es el adipocito rosa, el cual si conocemos bien que existe este adipocito blanco que es con mayor cúmulo de triglicéridos, comparado pues al adipocito marrón, pues que tiene también una función muy importante en la termogénesis, pues hoy en día se ha estudiado este adipocito rosa y en las mujeres precisamente es un tipo de célula específico, el cual surge durante el embarazo de los depósitos subcutáneos. Entonces, imagínense la diferencia tan importante que tenemos hombres y mujeres también, incluso cómo funciona el tejido adiposo. Y cuando nosotros empezamos a estar creando pues este tipo de adipocitos, pues está involucrado en nuestra producción, secreción de leche y también desempeña un papel clave, aunque tal vez transitorio, en nuestro metabolismo femenino durante las primeras etapas de la crianza, ¿sí? Por eso es interesante conocer todos estos elementos. Y si vemos estas diferencias, por ejemplo, hombres, mujeres, con esta situación de nuestro equilibrio energético, de esta forma en que podamos tal vez expandir más nuestro tejido adiposo, vamos variando también esta composición corporal a través de la edad, pues nos damos cuenta que hay cambios incluso desde la sensibilidad a la leptina central, pudiera estar también cambiando porque comemos diferente a los hombres, menor ingesta de alimentos, pero tenemos mayor actividad de ese tejido adiposo pardo, mayor distribución de grasa subcutánea, como podemos ver aquí, mayores niveles de adiponectina, también sensibilidad a la leptina, pero nos compromete mucho la masa muscular. Tenemos menor masa muscular, mayor sensibilidad a la insulina y cuando hacemos ejercicio, pues mayor liberación de ácidos grasos, lo cual pueden también almacenarse cuando estamos en reposo en forma de triglicéridos.
¿De qué patologías podemos estar hablando que tenemos mayor riesgo? Bueno, principalmente las mujeres, pues tenemos mayor incidencia de cambios de la tolerancia a la glucosa, principalmente lo podemos ver por menor masa muscular y también la incidencia, por ejemplo, a la obesidad. Las mujeres tenemos más riesgo a estar creando pues mayores depósitos de grasa y también posiblemente mayor incidencia de adiposidad visceral en diferentes etapas de la vida. Si vemos la diferencia de los hombres, la patología hacia los hombres, pues también es hacia la diabetes, pero algo interesante cuando ellos hacen ejercicio, su oxidación puede ser más de glucosa y en este caso, pues veíamos también cómo cambia a nosotros la oxidación, en este caso de ácidos grasos libres. Ahora, si vemos los principales dimorfismos sexuales en composición corporal y cómo es nuestra homeostasis metabólica en los humanos, pues vemos que esta relación de hormonas, sobre todo andrógenos, estrógenos, indudablemente pues tiene un impacto en la regulación de nuestro metabolismo y hay tanto estudios en humanos y en animales demuestran que los estrógenos protegen a las mujeres de la diabetes tipo 2, al menos durante nuestra etapa reproductiva. Los estrógenos contribuyen en el equilibrio energético y la homeostasis metabólica, que son los principales determinantes de esas diferencias sexuales en la susceptibilidad a la diabetes tipo 2. Por eso es muy importante que vean cuáles son estos rasgos metabólicos predominantes en los hombres y en las mujeres. Y, por ejemplo, los hombres al tener mayor masa muscular también tienen riesgo mayor a adiposidad visceral, grasa ectópica, y la oxidación de ácidos grasos no esterificados en el descanso, por ejemplo, y la oxidación de glucosa que ya les mencionaba durante el ejercicio, así como también una glucosa plasmática mucho más elevada durante el ayuno. En cambio, las mujeres vemos que esos rasgos metabólicos, ya lo comentábamos, mayor cantidad de masa grasa, mayor grasa subcutánea o tejido adiposo subcutáneo, mejor sensibilidad a la insulina, pero nosotros como almacenamos mayor cantidad de ácidos grasos al descanso. Si hacemos ejercicio, tenemos mejor oxidación de esos ácidos grasos, por eso es muy importante lo que hagamos de actividad física y también pues tenemos una mejora a la sensibilidad a la insulina también a las 2 horas a nivel postprandial. Y si vemos, por ejemplo, en diferentes modelos animales, qué acciones específicas hacen los estrógenos en nuestros tejidos sobre este equilibrio energético y la regulación metabólica, pues nos damos cuenta que todos los efectos que pueden tener esos estrógenos a nivel de tejido pueden estar mejorando el nivel de adiposidad, también la sensibilidad a la insulina y esta tolerancia a la glucosa. Que todo esto realmente junto con una dieta pues va a prevenir también la presencia de obesidad, la esteatosis o incluso la diabetes. Pero pues si estamos teniendo cambios en nuestro estilo de vida, pudiera estar afectando principalmente estos procesos a nivel de nuestro cerebro, también a la formación de insulina, a la lipogénesis de novo y también a nuestro crecimiento muscular, como también lo que le llamamos lipólisis o igual lipogénesis. Y todos estos cambios pues pueden darse dependiendo de este nivel estrogénico. Ahora, causas relacionadas con la edad, ¿qué pasa? Y es cuando empezamos a decir, es que a mayor edad empiezo a ganar mayor adiposidad. Efectivamente, el gasto energético basal disminuye casi linealmente con la edad, pero se explica más por la reducción de nuestra actividad metabólica del tejido magro. Si estamos siendo más sedentarios, tenemos una dieta de pobre calidad y además pues tenemos pues estilo de vida nada saludable, pues vamos a tener una disminución de este gasto energético y esto es proporcional a la cantidad de músculo que tengamos, que es le podríamos llamar una tasa celular activa de acuerdo a una masa celular activa, que es algo muy importante que tenemos que conservar a través de la edad. Entonces, también, ¿qué hacemos a través de la edad? Reducimos progresivamente la actividad física, tenemos un balance energético positivo, se mantiene la ingesta, incluso podemos decir como lo mismo, pero estoy aumentando de peso o empiezo a comer más, hay una sobreingesta energética. Y una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, que es un factor de riesgo para la ganancia de pesos en humanos, lo cual pues sabemos que también puede cambiar. Disminución de estrógenos, empezamos a verlo principalmente en una etapa de menopausia, lo cual va a favorecer el depósito graso abdominal con aumento de esta grasa visceral, porque sabemos que los estrógenos pues, son reguladores de esta lipólisis al estimular a esta lipoproteína lipasa. Ahora vemos el envejecimiento y el metabolismo. ¿Qué pasa? Todo el mundo tenemos este miedo de decir, bueno, voy a tener entonces ese riesgo, ¿qué puedo hacer?
o qué puedo conocer un poco más al momento de tratar a una paciente con estas características? Sobre todo en la etapa de climaterio y menopausia hay un aumento de peso provocado por alteraciones hormonales y de ahí hay cambios en composición corporal. Sí, empezamos a ver acumulación de grasa, adiposidad abdominal, disminución de masa magra y empieza a hacerse más lento el metabolismo. Si se acompaña de mayor insensibilidad a la insulina, que eso también lo veíamos, bueno, si tenemos mejoras, si somos en etapa reproductiva, pues tenemos esos protectores, pues empiezan a perderse estas respuestas y podemos ver mayor insensibilidad a la modulación de glucosa y a la utilización de energía. Por eso, importantemente la actividad metabólica. Muy importante qué ejercicio hacemos, calidad de la dieta, como les decía, y evitar precisamente que esto ocurra. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo principalmente? Las mujeres somos muy susceptibles a estar desarrollando principalmente obesidad o agravarla si ya existía previamente. ¿Qué hacemos? Empezamos a variar mucho la actividad física, no nos gusta hacer ejercicios de fuerza, de resistencia, solamente hacemos ejercicio principalmente dinámico, al que le llamamos cardiovascular. Hay poca masa muscular y menos la estamos procurando en el transcurso de los años. Puedes también un factor de riesgo, el nivel socioeconómico bajo, un comportamiento alimentario tendente a una desinhibición dietética, que significa que no tenemos una planeación de comer de una manera estructurada, de mejor calidad, enfatizándonos alimentos y nutrientes específicos de acuerdo a las etapas de la vida, y muchos también de los riesgos es si esa persona vive sola. Ahora, cuando vemos las circunstancias del por qué aumentamos de peso en relación con la historia menstrual y reproductiva de las mujeres, pues favorece el desarrollo de sobrepeso y obesidad más en la menopausia. Por ejemplo, si estas mujeres tuvieron un primer embarazo muy temprano, periodos de lactancia cortos y también ganancia de peso excesiva durante las gestaciones. Entonces, no hubo un cuidado después de haber tenido a un bebé, viene otro embarazo y ese rezago de esa adiposidad que se acumuló, pues se sigue acumulando más y es cuando tenemos pues mayor riesgo de presentar obesidad precisamente durante estas etapas. Ahora, si vemos la cuestión del balance energético, tanto a corto como a largo plazo, pues sabemos que estas señales son dirigidas desde la adiposidad. Entonces vemos que estas dos hormonas reguladoras del peso corporal, pues deben de estar de cierta manera actuando correctamente en tanto la leptina como la insulina para que puedan tener su acción en el centro del hambre del hipotálamo y podamos tener pues estas respuestas importantes de la reducción del apetito, comer con una cantidad de porción adecuada y que también el otro balance que tenemos lo vemos desde la parte gastrointestinal, desde la parte del sistema gastrointestinal que tiene diferentes efectos tanto mecánicos como químicos del metabolismo energético y la liberación de diferentes péptidos gastrointestinales que van a viajar a través del nervio vago, llegar al núcleo del tracto solitario y dar estas señales, sobre todo catabólicas y anabólicas, dependiendo de cómo tenemos nuestro proceso de hambre y de saciedad. Ahora, ¿cómo regulamos este peso corporal? Ya les decía, hay dos hormonas muy importantes que regulan nuestro peso, es la insulina y la leptina. Ellas tienen que circular desde el tejido, la leptina es expresado desde el tejido adiposo y la insulina desde el páncreas, llegan a la circulación dependiendo también de concentraciones proporcionales a nuestra cantidad de grasa corporal. Entonces, estas señales de adiposidad, por ejemplo, actúan, como les decía, a nivel de estas vías, a nivel central, para poder evitar, por ejemplo, estimular ya la parte de dejar de comer, también la mejora del gasto energético y también pues ver estas respuestas anabólicas reducidas y dejar de comer. O sea, como decimos, empiezo a comer, dejo de comer y tengo un periodo de saciedad por más tiempo. El problema ocurre que esta regulación del peso corporal cambia mucho cuando también tenemos ciclos de aumento y pérdida de peso, aumento y pérdida de peso. Eso hace que yo mantenga sobre todo un cambio también energético en la forma en que tenemos que esperar, como quien dice, una adaptación metabólica, ¿sí? No es lo mismo si yo pesaba un cierto peso, tengo una reducción de peso, porque posteriormente de estos cambios va a haber menores expresiones de leptina y también disminuye la insulina, pero eso va a incrementar sobre todo una vía que es la anabólica y a la persona le da más ganas de comer.
tiene un gasto energético más reducido, ¿sí? También la actividad física que hacía, a lo mejor ya no tiene también esa respuesta hacia la termogénesis o hacia el gasto energético y tiene que hacer más ejercicio para poder llegar a ese nivel de gasto que tenía previamente a su pérdida de peso. Entonces, este balance energético pues nos empieza a dar que estas respuestas hacia lo que comemos, hacia o las hormonas de la saciedad, pues tienen mucho que ver con esta interacción de estas hormonas y sobre todo para regular la cantidad de alimentos, la cantidad también de ingesta o del balance energético. Entonces, todos estos cambios se van a dar a través de la vida, se van a dar a través de las diferentes etapas, cambios entre el envejecimiento y demás. Y nosotros debemos de tener muy claro que nutrición, pues no nada más es un conteo de calorías, sino aprender muy bien qué está sucediendo con la persona y sobre todo mujeres, ahorita que estamos tratando de entender estos cambios metabólicos para poder apoyar una adecuada intervención. Entonces yo tengo, por ejemplo, procesos involucrados, como vemos aquí en nuestra regulación de peso corporal. Aquí, por ejemplo, vemos procesos homeostáticos, procesos ambientales y procesos de comportamiento. Y hablar del homeostático, pues es esta respuesta norexigénica y orexigénica y decir, bueno, yo quiero controlar el hambre, debo de comer suficiente, pero tenemos respuestas tanto a nivel central como a nivel periférico. También hablar de este equilibrio, de esta hambre y saciedad, absorción de nutrientes, pues tiene mucho que ver con nuestra genética y tiene mucho que ver también cómo manejamos respuestas de actividad física, de mi tasa metabólica o incluso termogénesis que puede derivarse de nuestra digestión. Pero nuestro ambiente, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida juega un papel también muy importante para nuestro sistema de recompensa hedónico. Entonces, es esta biología que nosotros empezamos a interpretar, bueno, de todo lo que está ocurriendo, pero en conjunto con el medio ambiente, para poder entonces entender, además de la genética, cómo puedo ayudar al paciente a la regulación de su peso. Entonces, vean aquí de esta pérdida de peso necesitamos mayor gasto, necesitamos menor ingesta, pero empieza a haber también una reganancia de peso y es cuando vemos que esto no es el éxito de un tratamiento, no queremos que el paciente regane el peso perdido. Y aquí es donde entendemos tan importante desde las respuestas de los neuropéptidos orexigénicos, que lo representa el neuropéptido Y el péptido relacionado con agouti, y los neuropéptidos anorexigénicos como la propia melanocortina, POMC y CART, que precisamente estos van a actuar para que tengamos menos apetito, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel periférico? Lo que yo les decía, péptidos gastrointestinales de acuerdo a disponibilidad de nutrientes, grelina para la búsqueda de comida, GLP-1, PYY y colecistoquinina como péptidos de saciedad, pero también señales periféricas de equilibrio de energía que nos va a llevar pues la insulina y la leptina. Entonces, todos estos elementos que les decía a nivel central y periférico, pero en conjunto con lo que aprendemos de este balance energético, volvemos a ver que ese sistema de recompensa se activa. Y es cuando empezamos a tener que al principio de un tratamiento o al principio de un sistema de restricción calórica, pues queremos adaptarnos o adherirnos mejor al tratamiento, pero nos damos cuenta que esa adherencia puede durar poco tiempo porque empieza a haber un cambio a nivel biológico. Y entonces se activa nuestro mecanismo de recompensa y buscamos más comida para poder compensar la restricción calórica porque el cuerpo pues lo detecta como un riesgo de que no le están dando de comer y ahí es que busca la manera de recuperarlo. Por eso es tan importante entender cómo se acumula el tejido adiposo, cómo distribuimos la grasa corporal, porque cada vez que aprendemos sobre esto, forma el tejido adiposo donde no sintetiza a lo mejor esteroides sexuales de nuevo, es responsable de muchos elementos de captación, almacenaje, conversión y secreción de hormonas sexuales. Pero realmente para mantenerlo requerimos muy poca cantidad de energía. Al que necesita más energía para su mantenimiento es la masa muscular. ¿Qué sabemos también de la grasa? Expresa enzimas que metabolizan hormonas sexuales y glucocorticoides. También posee receptores para estrógenos, andrógenos y glucocorticoides. Y estas hormonas ejercen una fuerte influencia sobre el desarrollo del tejido adiposo regional. Por eso,
este grado de adiposidad, nosotros las mujeres tenemos más niveles elevados de leptina que los hombres, tenemos mayor grasa subcutánea, que era los que yo les mencionaba hace un momento, y los estrógenos intervienen en la regulación de leptina estimulando la secreción. Por eso en modelos animales yo les comentaba que se observa una disminución de niveles de leptina cuando les han extirpado sus ovarios, ¿sí? Y empezamos a ver cambios también importantes en la adiposidad. Entonces, todos estos elementos recordamos que muchas veces en las mujeres, no solamente la etapa de la menopausia, sino también tuvo alguna circunstancia a nivel de función reproductiva, está ocasionando cambios también en su adiposidad por este nivel tan importante que tienen los estrógenos. Ahora, ¿qué pasa con la regulación del apetito? Y por eso les quería mostrar toda esta parte de antecedentes de cómo nos regulamos, ya que los estrógenos también parecen intervenir en la regulación del apetito y la sensación de saciedad que estimula esta colecistoquinina se ve aumentada por estrógenos, ¿sí? Por eso tenemos ese equilibrio del hambre, tenemos ese equilibrio más cuando tenemos adecuadamente toda esta señalización. Entonces, se ha demostrado una correlación positiva entre colecistoquinina y niveles de estrógenos y un aumento de la concentración de la misma colecistoquinina tras un tratamiento sustitutivo con los mismos, ¿sí? Cuando hay terapia de reemplazo hormonal. Entonces, la expresión del neuropéptido Y se inhibe ante la presencia de estrógenos. Y ahorita yo les mencionaba, neuropéptido Y pues es una señal orexigénica, o sea, la que te hace buscar comida. En cambio, si yo tengo buen nivel estrogénico, ese neuropéptido pues se mantiene controlado. También hablar de grelina, el péptido orexigénico más fuerte que lo producimos en el fondo del estómago, pues se reduce por los estrógenos. Entonces, se puede decir que cuando hablamos de regulación de apetito en las mujeres en esa etapa reproductiva, pues los estrógenos están involucrados incluso en esta regulación central del balance energético y actúan en el sistema nervioso central para reducir el apetito. Está bastante interesante todo lo que podemos ver de la actividad que manejan nuestras hormonas, que incluso puede haber cambios cuando estamos menstruando, cuando estamos en una etapa también de ovulación, lo cual todas estas variaciones estrogénicas también pueden estar influyendo en esta parte metabólica. Por eso nuestros cambios en general del control de líquidos, cambios en la composición corporal, son interesantes. Pero bueno, empezamos a ver también una historia muy importante que tenemos la mayoría de las mujeres, que es el hecho de que al momento de comer menos o querer cuidarnos más con respecto a la alimentación, pues hacemos más restricción calórica y empiezas a ver una defensa del peso corporal, que hay una base fisiológica para la reganancia de peso después de perder peso. Y que esa es la verdadera historia de las dietas, cuando vemos antes de hacer una dieta, después de hacer una dieta, pero el después de la dieta o hacer una restricción calórica tan marcada nos va a llevar una reganancia de peso más importante y eso es lo que tenemos que evitar porque nos trae mucho más complicaciones. Entonces, imagínense estas respuestas biológicas a la pérdida de peso y a la reganancia de peso, pues se ha visto que tenemos una propensión a la reganancia después de la pérdida cuando hacemos dietas hipocalóricas y en promedio la reganancia de peso ocurre después de una pérdida de peso corporal y podemos recuperarlo el 80% del peso perdido hasta 5 años después de haber dicho que tuvimos un éxito de la pérdida de peso. Por ejemplo, este es un estudio que han hecho es de longitudinal, principalmente viendo a través de los años, y demostraron que esa pérdida de peso hubo una reganancia al año, a los 2, 3, 4, pero ya a los 5 años pues se vio más esa reganancia. Entonces les digo, esta adaptación a este nuevo peso le cuesta a nuestro cuerpo pues poder adaptarse en un tiempo específico. Y ahí es donde sabemos que incluso perdiendo 10% del peso corporal inducida por una dieta reduce nuestra tasa metabólica en reposo hasta un 15%. O sea, simplemente perdiendo el 10%, yo empiezo a reducir mi tasa metabólica en reposo por debajo del que nos explica pues esas alteraciones de la masa que se empieza a reducir, de la composición corporal, pero eso se puede ver tanto en personas que no han tenido obesidad y las personas que tienen o no obesidad. ¿Por qué ocurre esto y por qué bajamos tanto nuestro metabolismo, por llamarlo así?
porque al momento de que empezamos a disminuir este peso, no es la misma masa corporal activa, por lo tanto hay menor gasto de energía, menor oxidación de lípidos, también empezamos a ver cambios en hormonas tiroideas y mayor cortisol, lo cual me puede hacer que incremente ese depósito de energía. ¿Por qué nos provoca más hambre tener una pérdida de peso o hacer una dieta para perder peso? Porque disminuimos niveles de leptina y empezamos a disminuir los péptidos gastrointestinales importantes de saciedad, como péptido YY, o también vemos menores niveles de insulina, más grelina, más apetito, y eso me provoca más hambre, lo cual también podemos ver que estos factores pues están involucrados en este proceso. Entonces, esta ingesta y gasto de energía se equilibran en el peso estable. Antes de perder peso, después de perder peso, hay más hambre y menor gasto energético. Entonces, al tener más hambre, yo tengo menores niveles de estos péptidos gastrointestinales, menores niveles de leptina e insulina, como les platicaba, pero tengo más altos los niveles de grelina. Busco comida, pero tengo menor saciedad y saciación. Entonces, al tener menor cantidad de masa muscular, pues voy a tener menores niveles de leptina y menor eficiencia energética, disminuyendo mi tasa metabólica en reposo. Entonces, imagínense con el hambre que se empieza a incrementar, bajamos de peso, pero más hambre, entonces tenemos que empezar a identificar con el paciente, dice, tengo más hambre y entender que fue por la pérdida de peso, por estos cambios de composición corporal y más si están perdiendo musculatura nuestros pacientes. Por eso el aumento del hambre y la disminución del gasto de energía pueden promover fácilmente la recuperación de peso, especialmente si tenemos el entorno obesogénico. Reducir la brecha de energía es nuestro trabajo, o sea, que evitemos que estemos reduciendo la tasa metabólica y que me dé más hambre. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues debemos de buscar más que nada intervenciones con mayor consumo de proteínas, más de fibra, menor índice glucémico, carga glucémica y menor densidad energética. O sea, el paciente, después incluso de una dieta de restricción calórica, debemos de conservar la ingesta proteica con la fibra, con la calidad de hidratos de carbono y lo que es la densidad energética, tratando de mejorar el flujo de energía a través de la tasa metabólica en reposo. ¿Cómo puedo mejorar el flujo de energía? Y te vas a dar cuenta, es aquel paciente que nos dice que tiene un metabolismo lento, que come muy poquito, que no ve, que hace, por ejemplo, la restricción calórica y no ve ningún cambio. Y como les digo, las mujeres tenemos más riesgo porque estamos cuidándonos todo el tiempo. Somos de las que no queremos comer mucho porque podemos aumentar de peso, pero no hacemos ejercicio de intensidad y de fuerza. Entonces, el flujo de energía se mantiene bajo porque comemos poco y tenemos menor masa muscular. Entonces, todavía queremos reducir peso, comemos poco y la eficacia metabólica disminuye. Por eso, tú tienes menor peso, quieres conservarte delgado, pues sí, pero mueves menos masa total durante la actividad física y esa actividad física tiene menor costo energético. Por eso debemos incrementar intensidad o el tiempo de ejercicio, pero muy enfatizadamente hacia esa fuerza y resistencia muscular. Ese ejercicio representa el gasto energético total hasta un 20%, pero también el NEAT, que es la termogénesis no estructurada, con la actividad física, que es el movimiento todos los días. Es muy diferente el gasto de energía que yo tengo al estar parado que estar sentado, pero también tengo que aplicar el ejercicio ya estructurado con un tiempo y con alguna especificidad de movimientos. Por eso, además del efecto termogénico de los alimentos, que representa un 10%, y el mayor gasto lo tenemos en reposo, que eso depende mucho de esa masa celular activa, que sería principalmente proporcional a la masa libre de grasa. Ahora, ¿qué sucede cuando yo recupero el peso perdido? Pues efectivamente la masa libre de grasa es el principal determinante de esa tasa metabólica, como yo les decía. Entonces, esa es la que tenemos que procurar que no la perdamos y que sobre todo la sigamos estimulando a través del ejercicio. La masa grasa inhibe la ingesta, ya lo decíamos, pero la fuerza de esta inhibición se está modulando a través de la sensibilidad de las dos hormonas que les enseñé, que es insulina y leptina. Entonces, si esa insulina tiene resistencia, vamos a tener pues una respuesta diferente al hambre, así como también la leptina, una respuesta diferente a nuestros depósitos de grasa.
Por eso, mayor consumo energético, mayor masa grasa, más resistencia a la leptina, mayor insulina y pobre respuesta para inhibir el apetito. Entonces, como ven, todo esto se traduce al balance energético y es bastante complejo y es la forma que tenemos que entender este concepto biológico para poder ayudar con nuestras intervenciones. Y ahora me gustaría platicarles que hay otro elemento de la composición corporal que no solamente es los depósitos de grasa o la masa muscular, que también influye profundamente en el balance energético y va a ser el hueso. Entonces, cuando yo empiezo a ver lo que ya les platiqué aquí en todos los conjuntos de la caloría que es restrictiva, de la cuestión también de los cambios hormonales que tenemos, de la disminución de tasa metabólica basal, pues aquí era lo que yo les comentaba, esa pérdida a largo plazo de este peso, pues tiene mucho que ver con las intervenciones y sobre todo qué encontramos con los cambios durante la edad, ¿sí? Entonces, no queremos que a nivel de la edad, pues estemos frente al entorno obesogénico, pues teniendo mayores dificultades para la adaptación metabólica. Y por eso yo les comentaba que además, pues de todas estas pérdidas que podemos ver que sí son buenas hacia mejoras hepáticas, musculares, del tejido adiposo, pancreáticas, del sistema cardiovascular, dislipidemia, perdón, y a nivel renal, el hueso, como les decía, también puede ser un tejido que se puede ver afectado. Como vemos, la pérdida de peso sí mejora la acción de la insulina, incluso disminuyendo el 5% para la sensibilidad a nivel multiorgánica, tanto al tejido adiposo, hígado y músculo esquelético. Y que el perder grasa lograda por comer menos, con un balance energético negativo, ya sea si la persona se realizó cirugía bariátrica, hizo su tratamiento de terapia dietética más estilo de vida con ejercicio o consumo de medicamentos, demuestran que esta pérdida de grasa pues se induce con el balance energético negativo para lograr beneficios metabólicos. Pero así como les hablaba de esa pérdida muscular, también vemos cambios en la densidad ósea. Y en la densidad ósea de las mujeres, principalmente somos las que vivimos pues mayores cambios por estas disminuciones estrogénicas. Y sabemos que tanto el hueso como el músculo y el mismo tejido adiposo pues tiene una comunicación cruzada, lo cual pues con la edad empezamos a disminuir densidad ósea, también densidad muscular, pero el acúmulo de tejido adiposo pues es mucho mayor y eso es lo que nos lleva a mayores efectos, pues procesos inflamatorios de bajo grado. Si vemos cuando ya una persona tiene una enfermedad tan importante como decir, bueno, tiene obesidad, tiene sarcopenia, estamos hablando de osteopenia, osteoporosis, pues es parte del envejecimiento, pero ya con alguna complicación o una enfermedad diagnosticada, pero que más va a deteriorar estos tejidos, lo cual pues se comprometen tanto el hueso como el músculo y el tejido adiposo. Si empezamos a ver cómo ese tejido adiposo, además del hueso, es bien importante para nuestro metabolismo, el cuidar estas respuestas metabólicas también influye el propio hueso. El hueso tiene mucha influencia hacia esta sensibilidad a la insulina, que representa una respuesta de las hormonas como la osteocalcina que salen hacia la circulación y que tienen sobre todo mecanismos de comunicación con la adiponectina, lo cual también nos sugiere que todas estas respuestas de equilibrio de composición corporal, pues también nos ayuda a que tengamos incluso mejoras a nivel de riesgo cardiovascular, pero ya tener una densidad ósea baja, mayor adiposidad y obesidad, pues nos van a ver como patologías clasificadas dentro de las alteraciones de la composición corporal. Entonces, Hace tiempo tuve la oportunidad de hacer esta propuesta de investigación sobre mujeres jóvenes y este nivel de tejido adiposo, pero sobre todo cómo estos biomarcadores metabólicos del eje insulino-glucosa y hueso pudieran estar determinando factores de riesgo en edades más tempranas. Entonces, no esperarnos a la etapa de menopausia o a la etapa de adulto mayor y darnos cuenta que la composición corporal cuando tenemos mayor masa libre de grasa, pues está protegiendo a nuestro hueso, ese músculo protege al hueso y sobre todo sabemos de la importancia de la realización de ejercicio para prevenir la pérdida muscular. Nos encontramos que a mayor edad,
pues sí vamos a tener mayores niveles de leptina porque pesamos más y tenemos más alto el IMC, mayor cantidad de cintura, por su distribución de grasa corporal, mayor cantidad de masa grasa en kilos y mayor porcentaje de grasa. Y esto lo vemos que a mayor edad, pues vamos a tener mayor adiposidad y sobre todo menores niveles de hormonas protectoras como hasta la osteocalcina. Y hace un momento lo platicábamos, a mayor edad vamos a tener cambios hormonales. También veíamos las mujeres jóvenes, mujeres de 18 a 45 años, con mayor grasa corporal, más del 40%, tienen mayores niveles de insulina, mayores niveles de leptina, pero no quiere decir que al estar más altos sean mucho más efectivas, sino posiblemente pierden su sensibilidad o también están presentando esa resistencia hormonal, lo cual ya comentábamos también a mayor grasa, pues mayor cintura, más IMC y mayor contenido mineral óseo, pero también vemos que esos niveles de hormonas protectoras disminuyen cuando tenemos más cantidad de grasa corporal. Por eso hablar de todos estos mecanismos es el cuidado de la composición corporal, vigilar cuál es el estilo de vida, conocer estos cambios hormonales metabólicos, donde el ejercicio, la dieta, pues han sido parte de ese estilo de vida básico para poder mejorar nuestras respuestas. Y que todos estos nutrientes que consumimos, importante, y que queremos evitar, por ejemplo, una fractura, una mayor resorción ósea, pues nos damos cuenta que mayor cantidad de consumo de ácidos grasos saturados, menos calcio, por ejemplo, más estrés oxidativo, mayor inflamación, hace en conjunto con un estilo de vida sedentario, inmovilidad o caídas, pues mayor resorción ósea. En cambio, nutrientes protectores son ácidos grasos poliinsaturados, mayor consumo de proteína y también consumo, por ejemplo, de vitamina D, lo cual conservar nuestra composición corporal, ¿sí? Sobre todo evitar la pérdida muscular, pues también nos ayuda en conjunto a controlar la adipogénesis, nos ayuda al control de nuestro hueso. Recordar tan importante que este estilo de vida sedentario es el que está llevándonos a esa respuesta catabólica en hueso y músculo, lo cual es proadipogénico, ¿sí? Queremos mantener la adipogénesis controlada y sobre todo vemos que se promueve un metabolismo normal de glucosa cuando somos sedentarios y es proinflamatorio. En cambio, el hacer ejercicio tiene respuestas anabólicas en músculo y hueso, regula la homeostasis esquelética, es antiadipogénico, evitamos la recuperación de mayor acumulación de tejido de triglicéridos a nivel de tejido adiposo. También mejoramos el metabolismo de glucosa y la hiperglucemia, así como modular la inflamación y la inmunidad. Por eso el ejercicio y las señales mecánicas son anabólicos para ese tejido musculoesquelético, retardan ese deterioro muscular, ese deterioro de reabsorción de hueso, contrarrestando todos los efectos negativos que tenemos de una dieta más alta en grasa, sobre todo saturada, un estilo de vida sedentario sobre nuestros huesos, adiposidad y masa muscular. Por eso, ¿qué podemos hacer? Disminuir el consumo de alimentos con índice glucémico altos, sobre todo azúcares refinados, de alimentos procesados. Incrementar el consumo de fibra, muy importante por sus efectos metabólicos que tenemos ante la fermentación de estos, el buen aporte de frutas, verduras, menor consumo de grasas saturadas y grasas trans, que eso lo vemos mucho en estas dietas con mayor cantidad de alimentos procesados, evitar, como les decía, azúcares refinados, cuidar la ingesta de sal, que también es un punto muy importante, y más contenido de sodio o aquellos diferentes, por ejemplo, tipos que nos vamos a encontrar en alimentos procesados. La hidratación, muy importante, de agua simple, un patrón alimentario mediterráneo, en este caso, pues comparamos mucho hasta con la dieta de la milpa en México, con su calidad y sus contrapartes de consumo local, de alimentos con reducción de mayor cantidad de carnes rojas, evitar también embutidos, consumir más frutas, verduras, granos, lo cual vamos a tener también una respuesta protectora. ¿Qué factores protectores tenemos en la dieta? Y se ha visto mucho la investigación que el plan o el patrón alimentario mediterráneo es mioprotector, protege masa muscular y ahorita hablamos también de masa ósea. Consumir cantidades adecuadas de omega 3, EPA y DHA, adecuada cantidad de calcio y vitamina D,
Busquen siempre enfocada la composición corporal hacia la masa muscular y masa libre de grasa y hacer ejercicio crónico. Ya hablábamos de no solamente decir, bueno, voy a hacer ejercicio dinámico de movimiento cardiovascular, sino también llevar a cabo ejercicios de fuerza y resistencia que complementen principalmente el estímulo de la conservación de esa masa muscular. Evitar exceso de cafeína. Sí, por ejemplo, tenemos muchos efectos o factores que son de riesgo y posiblemente en mujeres con menopausia, evitar también el consumo excesivo de alcohol y sobre todo no fumar para tener mayores efectos protectores y cuando vemos pues en conjunto para las mujeres de toda esta forma de cambio que tenemos a través de esto que veíamos de las alteraciones metabólicas. Les agradezco mucho la invitación de estar el día de hoy con ustedes. Les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración con este tema y recuerden algo súper importante que para nosotros es el mantenimiento de un balance energético a largo plazo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.